Hola chicos y chicas, sean bienvenidos una vez más a una clase de matemática. El día de hoy vamos a continuar viendo el bloque número 2, llamado el álgebra de funciones del texto del Ministerio de 10º año. Antes del análisis, vamos a determinar nuestro objetivo. El objetivo de la clase es analizar el significado de la simetría con respecto al origen mediante la aplicación de ejemplos. Como siempre, vamos a definir y vamos a recordar qué es una función, visualizando el siguiente video. En las anteriores clases decíamos que una función es aquellas relaciones que se encuentran entre dos conjuntos, siendo el dominio el conjunto de partida y el codominio el conjunto de llegada. Vamos a continuar con las funciones simétricas. Decíamos que una función es simétrica respecto a los ejes de coordenadas, y estos pueden ser dos: la simetría con respecto al eje de ordenadas, o también conocida como funciones pares, y la simetría con respecto al origen o funciones impares, de la cual vamos a analizar el día de hoy. La simetría con respecto al origen. La definición. Una función f es simétrica con respecto al origen si para cualquier punto de x de su dominio se cumple que f menos x es igual a menos función de x, es decir, si los puntos p, x y p' menos x menos y son simétricos con respecto al origen. También se les llama funciones impares, como podemos observar en la gráfica. Vamos a realizar un ejemplo. En la función dada f de x, que es igual a x al cubo menos 4x, vamos a determinar la simetría de la función y a graficarla. Primero, elaboramos nuestra tabla de valores, dándole valores a x para obtener resultados en y nos queda la siguiente gráfica. No olvidarse de que debemos nombrar a la gráfica. Vamos a analizar la simetría. Decíamos que debe cumplir con la condición que f menos x es igual a menos función de x. Entonces vamos a reemplazar el primer valor, que es f menos x es igual a menos x al cubo menos 4 por menos x. Nos queda f menos x es igual a menos x al cubo más 4x. ¿Por qué? Porque todo número negativo elevado a una potencia impar siempre nos va a dar un valor negativo. Y por ley de signos, menos por menos nos da más. Vamos a reemplazar en la siguiente condición, que era menos función de x. A la función en general le vamos a multiplicar por
menos. Entonces nos queda menos f de x es igual a menos x al cubo más 4x por la propiedad distributiva. Vamos a reemplazar y vamos a comprobar si la condición cumple o no cumple. Pero vamos a reemplazar por un valor. En f menos x vamos a reemplazar por menos 2 y en menos f de x vamos a reemplazar por 2 y nos queda la siguiente. Menos x, que sería menos 2 elevado al cubo menos 4 menos 2, es igual a menos, abrimos paréntesis, 2 al cubo menos 4 por 2. Que resolviendo nos queda menos 2 al cubo, 8. Menos 4 por menos 2 más 8 es igual a menos todo el paréntesis 8 menos 8. Resolviendo esto por términos semejantes nos queda 0 es igual a 0. Entonces concluimos que la función es impar, es decir, es simétrica con respecto al origen. Vamos a continuar con el siguiente ejemplo. En la función dada f de x es igual a 1 sobre x, vamos a determinar de igual forma la simetría de la función y vamos a graficarla. Teniendo la siguiente tabla de valores, dándole valores a x para obtener resultados en y. Obtenemos la siguiente gráfica. A simple vista, solo por medio de la gráfica podemos determinar que es una función impar, pero vamos a comprobarla de manera analítica. Tenemos que cumplir siempre con la condición que f menos x sea igual a menos función de x. Entonces vamos a reemplazar en la primera condición. F menos x es igual a 1 sobre menos x. Que nos queda f menos x es igual a menos 1 sobre x. Vamos a reemplazar la siguiente, que nos quedaría menos f de x es igual a menos 1 sobre x, entre paréntesis. Y nos queda como resultado menos f de x es igual a menos 1 sobre x. Podemos decir de esta manera que la función es impar, es decir, es simétrica con respecto al origen, ya que cumple con la condición dada. Pero vamos a comprobarlo reemplazando con un número. A f menos x le vamos a reemplazar con el valor de menos 1. Y a menos f de x vamos a reemplazarle con el valor de 1 positivo. Nos queda de la siguiente manera. 1 sobre menos 1 es igual a menos, entre paréntesis, 1 sobre 1. Nos queda como resultado menos 1 es igual a 1. Entonces, de esta manera comprobamos que la condición para que la simetría sea impar sí se cumple. Continuamos con otro ejemplo. En la función dada f de x es igual a x al cubo más 3x, vamos a determinar la simetría y la función. Elaboramos nuestra tabla de valores y damos valores en la variable x para obtener la variable y nos queda la siguiente gráfica, que podemos determinar solo con analizar la gráfica que es una simetría impar, pero vamos a comprobarla de manera analítica. Siempre debemos cumplir con la condición f menos x debe ser igual a menos función de x. Entonces vamos a comprobar la primera. F menos x es igual a menos x al cubo más 3 menos x. F de menos x es igual a menos x al cubo menos 3 de x. Recordando que todo número negativo elevado a un exponente impar siempre nos va a dar un valor negativo. Vamos a reemplazar la siguiente. Menos f de x es igual a menos la función que sería x al cubo más 3x. Nos queda como resultado menos f de x es igual a menos x al cubo menos 3x. Determinamos que la función es impar, ya que es simétrica con respecto al origen, pero vamos a comprobarlo como lo hicimos anteriormente con un valor. Vamos a darle el valor de menos 2 a f menos x y el valor de 2 a menos f de x.
nos queda de la siguiente manera, reemplazando. Menos 2 elevado al cubo más 3 por menos 2 debe ser igual a menos, abrimos paréntesis, 2 elevado al cubo más 3 por 2. Cerramos paréntesis. Nos queda resolviendo. Menos 2 al cubo nos queda menos 8. Más 3 por menos 2 nos queda menos 6. Que debe ser igual a negativo de todo el paréntesis, 2 elevado al cubo 8 más 3 por 2, 6. Realizamos términos semejantes y nos queda menos 8 menos 6 es igual a menos 14, que debe ser igual a menos paréntesis 8 más 6. Cerramos paréntesis. Entonces nos queda menos 14 es igual a menos 14. Y con esto comprobamos que la función sí es impar. Vamos con el siguiente ejemplo. En la función dada f de x es igual a x sobre 7, vamos a determinar la simetría de la función y a graficarla. Elaboramos nuestra tabla de valores, que nos queda de la siguiente manera, y la gráfica nos da como resultado una función lineal. Vamos a analizar su simetría y nos queda de esta manera. F menos x es igual a x sobre 7, que debemos cumplir con la condición que f menos x sea igual a menos función de x. Función de menos x es igual a menos x sobre 7, que nos queda f menos x es igual a menos x sobre 7, reemplazando la otra condición, f de menos f nos queda igual a menos paréntesis x menos 7, que nos queda menos función de x es igual a menos x sobre 7. Vamos a reemplazar, como lo vimos anteriormente, con un valor para determinar si se cumple o no. Entonces, escogimos el número menos 7 para f menos x, que debe ser igual a el número que escogimos de 7 para menos f de x. Entonces nos queda de la siguiente manera, reemplazando en x. Menos 7 es sobre 7, debe ser igual a menos, paréntesis, 7, reemplazando el x sobre 7. Entonces, simplificando, nos queda 1 menos 1 es igual a 1. Entonces, de esta manera determinamos que la función es impar. Es decir, es simétrica con respecto al origen. Y esto lo podemos analizar también solo visualizando la gráfica, ya que son simétricas al origen si obtienen su gráfica como aparentemente un espejo, si se les dobla en la mitad, en ejes diferentes. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Espero volver a estar con ustedes. Gracias.